No queda más que ayudarle a la familia. Lamentablemente este hecho, el mundo ha dejado no solo a una familia con mucho dolor, sino que también a los vecinos del barrio latino con mucha indignación. Y estoy en la puerta justamente de la casa de José Eduardo Sosa Gómez. Voy a tratar de hablar con el primo, ¿no? Porque hay algo que realmente nos ha sorprendido, nos ha llamado la atención. Por favor, si de repente el primo nos puede atender. Bueno, él está un poco nervioso y lo que nos ha comentado es de que José tiene su novia o tenía su novia y la novia le había manifestado hace una semana que estaba en gestación. Qué triste noticia, en verdad, Joaquín, la que nos estás dando. Bueno, una pena también, un dolor único que debe estar sintiendo esa mujer que ahora tiene que seguir adelante prácticamente sola, ¿no? Bueno, con el apoyo de la familia que debe tenerlo, pero es complicado, ¿no? Joaquín, ¿qué se sabe de la investigación? ¿Perdón? ¿Qué se sabe de la investigación de este caso que por ahora es un poco confuso, ¿no, Joaquín? Ah, ya. Con respecto a la investigación, ayer declararon varios vecinos que estuvieron horas antes y horas después, y dos de ellos estuvieron en el momento que ocurrió el crimen, que ha sucedido justamente a media cuadra de donde nos encontramos. Bajo el techo de una parada de mototaxi se encontraba José Eduardo y John Jairo. Los vecinos que declararon observaron prácticamente cómo asesinaron a este joven de 22 años y cómo dejaron herido al otro. Ellos indicaron en su declaración de que uno estaba encapuchado y el otro estaba a cara descubierta y que escaparon. Unos dicen, esta parte no está tan clara, unos dicen que escaparon en una motocicleta, otros dicen que escaparon en un trufi. Lo cierto es que ambos están prófugos y la policía está haciendo todos los esfuerzos para capturar a estos asesinos criminales que no conforme con quitarle la vida a José Permítanos, Eduardo. Joaquín, unos minutos, por favor. Joaquín, vamos a ir a un punto de la ciudad, lugar donde se lleva adelante una huelga de hambre por el censo. 6 personas en huelga de hambre. Javier, con usted, buen día. Bien, buenos días. Sí, hoy 21 días de paro indefinido. Estamos aquí en Cristo Redentor, en el segundo anillo precisamente. Estamos en la huelga de hambre, número 2 de huelga de hambre de la asambleísta Keila. Y también se sumaron vecinos de la zona. Son 6 personas que ya están en huelga de hambre en este momento. Y por supuesto, manifestándose y pidiendo el censo 2023. Recordemos que 21 días es un número importante para Santa Cruz porque el 2019 también se hizo 21 días de paro, de un paro. Y el día domingo, recordemos, el día domingo se va a realizar el cabildo aquí en el Cristo Redentor. Así lo confirmó el rector de la universidad. Y ahí se va a definir si va a seguir el paro indefinido o no. Y otros puntos importantes también, Vivian. Y este es el ambiente. Este es el ambiente en este momento en el Cristo Redentor, Vivian. Eso queremos que nos muestre justamente el panorama, si hay circulación, hay vehículos, motocicletas, ahí estamos viendo que están pasando en motocicletas, ¿no es cierto? Muéstrenos y descríbanos el panorama que se vive ahí, Javier. Sí, Vivian, hay circulación, algunos de vehículos queriendo pasar en este punto. Hay gente pasando, caminando con su bicicleta, con su motocicleta. Bueno, es un lugar donde los puntos de bloqueo se mantienen firmes. Sí, ese es el ambiente aquí. Vamos a conversar con la asambleísta aquí, que está cumpliendo el día número 2 de huelga de hambre. Buenos días, asambleísta. Bueno, día 2 de huelga de hambre, siguen las fuerzas firmes. Aquí estamos, muy buenos días, ya en el día 2, prácticamente hoy ingresamos al día 3 de huelga de hambre. Seguimos con las mismas fuerzas aquí, esperando que este gobierno pueda darnos oídos al pedido que tiene el pueblo, que es que se pueda realizar el censo dentro de esta gestión 2023, ¿no? Estamos aquí con diferentes vecinos que se nos están uniendo, nuestra juventud, aquí los jóvenes también se nos han empezado a unir, muy valorable por parte de ellos. Y bueno, estamos aquí por ese amor que tenemos a Santa Cruz y por todas esas personas que están en las calles, sumándonos al sacrificio y al esfuerzo que las personas están haciendo en las calles. Asambleísta, el día domingo es el cabildo. Sí, el día domingo es el cabildo, vamos a estar presentes, vamos a estar acompañando en el cabildo para ver las determinaciones que se van a tomar, ¿no? Vamos a estar esperando.
Bien, esas son las palabras del asambleísta. Vamos a comenzar aquí con los vecinos que también se sumaron a esta huelga de hambre. Buenos días. ¿De qué barrio vienen ustedes? Exactamente, yo vengo cerca de Abasto Mayorista. Bueno, sumándose a la huelga junto a la asambleísta. Sí, exactamente, sumándome aquí a la huelga para también apoyar y bueno, esperemos que todo se mejore y los esperamos el domingo para el Cabildo. Bien. Aquí hay una persona que recién se sumó a la huelga de hambre. Buenos días. Aquí representa, ¿tu nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Adán Pinto y bueno, somos parte de un grupo de Cívico Juventud Federal y estamos aquí sumándonos a esta lucha, acompañando a esta mujer guerrera, la asambleísta Keila García. Gracias por tomar la iniciativa a ella y bueno, invitamos a toda la juventud y a todos los vecinos de que sigan firmes en la lucha, en la calle, luchando por lo que nos corresponde, que es por ley. Vivian, ese es el reporte aquí del Cristo Redentor en la huelga de hambre del asambleísta y también los vecinos. Recordemos, y está confirmado, el día domingo es el Cabildo aquí a los pies del Cristo Redentor. Vivian. Bien, gracias Javier por el contacto, por la importancia del tema que acabamos de tener. Vamos a volver. Lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra a más de uno le está provocando susceptibilidades. La pregunta de aquí en adelante será, ¿qué va a pasar? ¿Qué determinaciones se van a asumir en este cabildo? ¿Qué va a decir el gobierno? Quiero agradecerle a Paul Coca, él es analista y nos acompaña en este contacto Zoom. Hola, ¿cómo estás, Paul? Qué gusto recibirte en el programa. Ya no sé cómo comenzar después de todo lo que ha sucedido en estos 21 días, estos dimes, dirés, la gente que protesta. Hoy se anunció una marcha, por ejemplo, de más de 100 organizaciones sociales en Santa Cruz que dicen no al paro, queremos volver a reactivar la economía. ¿Cómo estás? Buenos días. Con esa introducción te recibo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá presente. Y la verdad es la siguiente, que aunque se ha abierto un nuevo frente de batalla por el tema del censo, que es el órgano legislativo, que ya inclusive varios diputados solicitaron al presidente de su Cámara que se convoque una sesión para tratar este tema y que ya hay varios anteproyectos, tengo entendido 3, uno de ellos de quien les habla, que están en el legislativo ya siendo observados, analizados por los legisladores. Obviamente hoy se cumple 21 días de paro en Santa Cruz y lo primero que hay que indicar es lo siguiente, no se puede llegar a pensar de que porque anteriormente, que en la época de Evo Morales se realizaron 21 días de paro que forzaron a su salida, va a ser igual hoy día. No, porque el secreto de Santa Cruz de esa época de octubre y noviembre del 2019 fue masificar las protestas en todo el país, hacer que ese discurso y esa fuerte petición se extienda en el país, algo que con el tema del censo no ha sucedido. Únicamente han habido algunas manifestaciones esporádicas, todo eso, pero eso no significa que las protestas hayan sido nacionales en el sentido de la palabra por el censo. No, y esto es algo que hay que decirlo, que es una gran diferenciación de la dirigencia cívica de hoy a la dirigencia cívica de esa época que estaba a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Ahí quiero interrumpirte, porque justamente eso es lo que pasaba. Decía Luis Fernando Camacho en alguna de sus intervenciones, bueno, pasó en el 2019 y algo similar, que tenemos el apoyo, inclusive mencionando los temas religiosos y todo aquello, pero hay otras personalidades, como por ejemplo el alcalde de Cochabamba, que no estaba a favor de que nuevamente se vayan a repetir ciertas circunstancias. Se ha conversado con los otros representantes de los comités cívicos y ellos dicen, bueno, podemos ir a la huelga, pero no continuar el paro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se analiza esta situación cuando en Santa Cruz de la Sierra se tiene evidentemente un paro y en la mañana de pronto una regular atención a la gente, el movimiento del transporte? ¿Cómo podría desembocar todo esto? Lo que sucede es que las épocas son muy diferentes. Hay personas que siguen comparando una época con otra bajo una sola medida, el paro, y no hay que tomar en cuenta que no hay similitud de actores, las épocas eran diferentes. En la época que se protestó contra Morales no había una recesión por la pandemia, no había una situación de recesión económica, es decir, había un nivel de circulante económicamente hablando que hizo que la ciudadanía aguante y en varias partes del país salgan a las calles, así de sencillo. Hoy día esa situación económicamente hablando, aunque el gobierno diga que tenemos cifras espectaculares,
espectaculares en todo sentido, es falso, no hay. Solamente la gente tiene que tocarse el bolsillo y pare de contar. Punto número 2, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, bueno, es uno de los partidarios de la postura del gobierno y nosotros sabemos que hay 2 puntos que él va a favorecer al gobierno y no la oposición que lo ha elegido. El primero, obviamente, que la sentencia ejecutoriada ya en su contra no la va a ejecutar el gobierno hasta porque no le conviene. Y punto número 2, lo más importante, que habla de esta postura y le autorizan judicialmente hablando a que viaje a Corea del Sur a realizar actividades. Ahora, respecto al resto del país, la situación no es, económicamente hablando, la más adecuada. Y obviamente la gente ya está cansada de muchas protestas y obviamente Santa Cruz tampoco, a través de su dirigencia cívica, ha logrado hacer entender al país la importancia de un censo el 2023. Entonces, esto es algo que por supuesto hay que analizar, pero tampoco vamos a menospreciar en ningún momento que Santa Cruz, que es el epicentro de las protestas, y la gente esté dando un sacrificio in extremis a todo esto. Por supuesto que es así y todavía se ha conseguido muchos resultados, pero no el resultado que se está esperando al día de hoy. Entonces, ¿tú concuerdas después de que se ha realizado la mesa técnica en Trinidad Beni, después de los resultados, el análisis que se ha hecho, la participación y además por el pedido de la gente de reactivar la economía puntualmente en Santa Cruz y en algunos otros sectores porque se necesitan, qué sé yo, hacer algún trámite o algún otro tipo de documentación en Santa Cruz, que se asuma ya una medida de levantar el paro por las exigencias y las protestas además que se vienen en esta jornada y tal vez mañana? Lo que sucede es que un tema que hay que tocar es que en Santa Cruz hay una hermenéutica muy diferente a la del resto del país. En otros departamentos, por ejemplo, hay una situación fuerte vinculada al sindicalismo, por ejemplo, algo que en Santa Cruz no hay. En Santa Cruz es desde hace años y años la institucionalidad propia y la costumbre del lugar, lo que es un cabildo. Entonces, para levantamiento o no de protestas, se va a definir este domingo a través de un cabildo o directamente otras medidas de presión. Sin embargo, un tema de la dirigencia cívica y la dirigencia cruceña que no consideraron, está bien el tema del paro. Sabemos lo que implica eso. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, que la propia oposición comete muchos errores. Uno ve que hay 3 parlamentarios de oposición haciendo huelga de hambre, solo 3. ¿Por qué no todos los titulares y suplentes de la bancada de Santa Cruz o de la bancada de Creemos y Comunidad Ciudadana? Uno ve que Carlos Mesa presenta un proyecto de ley del censo de 2 hojitas, todos al lado de él y 3 en esa conferencia de prensa ahí abajo haciendo huelga. ¿Por qué no instruyó que todos hagan huelga de hambre? ¿Por qué no se instruyó, por ejemplo, otro tipo de medidas de presión hacia el legislativo? Entonces, aquí yo creo que Santa Cruz va a tener que evaluar la medida de las situaciones de protestas que ha efectuado y quiero suponer que van a realizar otro tipo de medidas. Como digo yo, se ha abierto un frente de batalla, que es el legislativo, pero ese legislativo se ha abierto un poco tarde. Ese debate podía haber sido trasladado al órgano legislativo mucho tiempo antes y eso hubiera fortalecido las protestas. Sin embargo, es loable la actitud de Santa Cruz de continuar con el paro cívico tras 21 días. Ahora, es muy interesante lo que tocamos cuando hablamos de la Asamblea Legislativa y ese tema está bastante caliente. Enseguida te voy a consultar aquello. Puntualmente, sobre el tema del cabildo, ¿qué podría suceder? Primero dicen que tiene que ser el martes, no hay que adelantarse, sale el rector del UGRAM y dice tiene que ser el día domingo. ¿Qué podría suceder? ¿Qué determinaciones se podrían asumir? ¿Qué se estará pensando dentro del comité interinstitucional y lo propio, ¿no?, dentro de la misma gobernación? ¿Tú qué crees? Siempre en este tipo de cabildos, que todavía el resultado no lo vamos a saber, siempre hay 2 opciones, no hay dónde perderse. Siempre va a haber 2 opciones. La primera siempre va a ser o levantar el paro o poner un cuarto intermedio esperando que el legislativo dé una salida legal, por si acaso, a través de una ley, que eso permitiría oxigenar a muchos sectores y personas en Santa Cruz, un cuarto intermedio, que tampoco no es mala idea, por si acaso, y es lo que el gobierno de Arce Catacora jamás pudo hacer, que ponga un cuarto intermedio, lo que significaría el cuarto intermedio no dejar las protestas, sino un estado de movilización permanente. Esa es una opción, porque solo hay 2 opciones. La otra opción es una que obviamente puede ser más fuerte, que es la radicalización de las medidas diversificándolas.
Ese es un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Es decir, hay dos opciones, repito. O el paro se levanta o hay cuarto intermedio, como opción A que lo determinará el Cabildo, y la otra opción, radicalizar las medidas. Son las únicas dos opciones que uno siempre encuentra en este tipo de eventos de deliberación ciudadana como lo es un Cabildo. Muy bien. Y voy con la pregunta que te decía antes justamente de consultarte el tema del Cabildo. ¿Qué está pasando dentro de la Asamblea Legislativa? Hay mucho movimiento, repercusiones, que esto es mío, que no es mío, que vengo aquí, que me voy allá. Sale un asambleísta, denuncia algo, sale otro asambleísta, denuncia otra cosa. Y lo propio que tú indicabas, ¿no? Aquellos que están realizando una huelga, Carlos Mesa que se aproxima, da una propuesta, otros le responden y les dicen, no, este no es el camino, estás equivocado. ¿Qué está sucediendo dentro de este mismo aparato legislativo? ¿Realmente es como que una bomba de tiempo, tal vez? Lo que sucede es que bomba de tiempo sí, pero para el presidente. Porque ya el presidente, un presidente tiene un nivel de gobernabilidad dependiendo cuántos votos tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso siempre va a ser en Bolivia, en cualquier país del mundo. Los últimos presidentes, por si acaso, que gobernaron Bolivia sin respaldo congresal, con nombre y apellido claro, Yanine Áñez y Hernán Siles Suazo. Y ya sabemos cómo terminó la historia de los dos. No hace falta más reiterar. Los últimos que gobernaron sin ningún tipo de respaldo legislativo. Hoy día nos encontramos que el legislativo es una bomba de tiempo, sí, pero no es una bomba de tiempo para otra persona que no sea el presidente. Y eso es algo que hay que decirlo. Porque un presidente se basa en el nivel de gobernabilidad, cuánto respaldo tiene de la Asamblea Legislativa. Obviamente sabemos que hay una oposición que también está teniendo fricciones internas. Y obviamente estamos teniendo un nivel del partido mayoritario en el legislativo, que es, por supuesto, el movimiento al socialismo, que ya se ha identificado tres facciones, la choquehuanquista, la arcista y la evista. Y hasta el momento, cada día que pasa, los ataques que hay entre los propios legisladores del MAS no es, obviamente, un ataque simplista, llegan al extremo de golpes e insultos de todo calibre. Esto obviamente genera una situación de que el presidente Arce tiene que hacer algo para controlar a su propia bancada. Tendría que hacer algo, tendría que llamarlos, reunirlos, porque lo peor que hace el gobierno y el presidente a nivel de los conflictos sociales y los conflictos internos del MAS es simple: ignorar el conflicto. Y eso es para un político lo peor que pueda haber. Y yo creo que cada día que pasa las diferencias van a ser fuertes. Y si el presidente Arce no logra controlar a su propia bancada, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. El MAS no tiene 2/3 del legislativo. Aún así, el MAS ha tenido una habilidad fuerte de hacer acciones como el defensor del pueblo, que ya ha sido elegido. Pero caso contrario, si no solucionan eso, todo el peso va a ir contra el presidente. Muy bien, Paul, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos tan temprano. Son interesantes los análisis que realizas porque evidentemente hay mucho que decir y claro, esta charla sería más extensa por todo lo que está sucediendo. Te agradezco mucho, que tengas buen día. Gracias por todo, un fuerte abrazo, se cuida. Hasta luego. Paul Coca ha estado con nosotros analizando un poco sobre este conflicto que se vive en el territorio nacional. Y quiero decirles que en breve nada más estaré conversando con Susana Bejarano, otra analista que también nos va a dar su punto de vista de cuáles pueden ser las probabilidades de los resultados del Cabildo en este domingo y también lo que sucede dentro del gobierno. Permítame, por favor, de inmediato establecer contacto con nuestra unidad móvil con la información de último momento. 6:50, Tiago Torrico, nuestro periodista, se encuentra ya listo para decirnos con quién está acompañado y evidentemente qué está pasando en Cochabamba, qué dicen por allá al respecto de el cabildo que se realizará en Santa Cruz, en fin, y otras aristas. Adelante, Tiago. Héctor, buenos días, y precisamente nos encontramos con Juan Flores, primer responsable del comité interinstitucional que se conformó recién nomás acá en la ciudad de Cochabamba, la cual tiene base en las plataformas ciudadanas. Y precisamente, Héctor, el día de ayer, una de las declaraciones que generó mayor repercusión acá en el departamento fueron la del alcalde Manfred Reyes Villa, respecto a evitar cualquier tipo de movilizaciones y confrontación en base a lo que son los trabajos de la mesa técnica para convocar al censo y una fecha definida. Buenos días.
Muy buenos días Bolivisión, buenos días al país. Como Comité Internacional ante la dejadez, la traición del Comité Cívico y otras autoridades que el pueblo lo sabe, nos hemos tenido que reorganizar en mi condición de paz, presidente del Comité Cívico del Departamento de Cochabamba, y las luchas por recuperar la democracia, hoy estamos para respaldar a nuestro pueblo ese anhelado pedido del censo 2023 y no el 2024, porque eso significa un nuevo pacto fiscal, significa nuevos ítems para profesores, salud, educación, redistribución económica, especialmente para todos los municipios desamparados hoy económicamente que están administrando pobreza. Lamentablemente cruzamos con intereses políticos fuertes. Hoy la población ha sido abandonada a su suerte, especialmente en Cochabamba, cuando Cochabamba siempre era un ejemplo de lucha por las conquistas de los derechos democráticos del país. Precisamente en Santa Cruz se convoca un cabildo. En Cochabamba, desde las plataformas, ¿qué determinación asumen? Estamos expectantes a lo que acontece sin duda en Santa Cruz, a quienes les pedimos disculpas por la falta de una participación seria, responsable. Y no es que nos guste los conflictos a los cochabambinos. Cochabamba siempre ha sido el pulmón, otrora granero de Bolivia. Nos gusta pues trabajar, sin embargo hay cosas que hay que poner en su lugar. El país está cayendo en su democracia y no podemos estar pues a nuestras anchas gozando de la lucha del pueblo boliviano cochabambino, como existen diversas autoridades y que lamentablemente le han dado la espalda, le han dado una puñalada en la espalda al pueblo cochabambino. Estamos respaldando, por ejemplo, hoy hay una marcha del CONADE en la tarde. Vamos a respaldar, ayer se ha hecho una marcha, una manifestación en la Plaza 4 de Noviembre y este Comité Internacional está para impulsar estas medidas de protestas a todo nivel. Ya se ha dicho claramente, la situación no es fácil. Estamos saliendo de una pandemia, hemos entrado nítidamente en una gran crisis económica, pero sin duda no podemos mirar al costado. O sea, si bien mi familia se está muriendo de hambre, pero tampoco voy a dejar que mi país se desquebraje, se caiga a pedazos por la falta de respeto a las leyes y la constitución política del Estado. Plataforma, ¿se descartaría un paro entonces en Cochabamba? No se descarta absolutamente para nada, todo lo contrario. Tiago, no sé si me escuchas, porque sabes que me gustaría hacerle una consulta justamente. Me gustaría hacerle una consulta, por favor. Lamentablemente, en varias medidas que hemos estado Don Juan, ¿me escucha? Cochabamba. ¿Cómo está? Buenos días. Héctor Uriarte le saluda. Qué gusto conversar con usted. A ver, dentro de lo que usted acaba de mencionar, bien apuntaba y decía, estamos saliendo de una pandemia, hay necesidades y evidentemente hay un tema de reactivación económica. Le pregunto, ¿ustedes van a iniciar algún paro después de lo que dijo también el presidente del Comité Cívico allá en Cochabamba? Él dijo, no vamos a parar porque necesitamos trabajar. Lo propio dijo el alcalde. ¿Cuál es su percepción? Dos cositas. Primero lo penúltimo. En Cochabamba no tenemos comité cívico. No hay presidente del comité cívico. Lo que tenemos es un traidor a los altos intereses del departamento de Cochabamba y del país. Segundo, evidentemente necesitamos trabajar, pero no podemos mirar a un costado en los altos intereses democráticos del país. Por lo tanto, el Comité Interinstitucional, justamente ante estos traidores, está tomando las medidas de coordinación para poder implementar nuestras nuevas medidas de protesta en Cochabamba y nuevamente poder decirles, Cochabamba también es Bolivia y Santa Cruz y ningún departamento está solo. Vamos a dar la cara. El comité cívico no es para defender los derechos de una persona. El comité interinstitucional en el cual hemos conformado en Cochabamba es para defender los altos intereses del departamento y no de unas cuantas personas. Muy bien, le agradezco mucho. Lo que sí concuerdan usted y quien representa en estos momentos al Comité Cívico, ambos lo dijeron en diferentes entrevistas, necesitamos trabajar. Le agradezco mucho por acompañarnos, lo propio de nuestro periodista Tiago Torrico desde Cochabamba, 6:50.
Bueno, y después de esos consejos yo le decía, estamos tratando de ver diferentes percepciones. Es importante que los analistas nos ayuden a complementar un poco lo que usted en su casa está pensando, lo que quizás, lo que quizás cuando llega a su oficina o está con algunos otros amigos, comienza a debatir. Quiero agradecerle a Susana Bejarano que está con nosotros ya muy tempranito también para analizar lo que pasa en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo está? Qué gusto entrevistarla. Héctor, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la gente que esta mañana, desde tempranito, se levanta, pone Bolivisión y, bueno, nos ve a nosotros. Muy bien. Yo decía antes de ingresar a esta entrevista, seguro hay mucha gente que debate en su oficina, debate en su casa y tiene un análisis propio, pero hay una complementación que se debe tener. Santa Cruz de la Sierra en este momento está comenzando a tomar decisiones. Tenía un cabildo programado para el martes, lo va a adelantar para el domingo. ¿Qué está sucediendo después de estas mesas técnicas? La conclusión que se ha tenido, ¿cuál es su percepción? Yo creo que estamos, en Santa Cruz está en un momento definitivamente complejo, ¿no? Creo que el comité interinstitucional no ha sabido cómo salir de la medida extrema, ¿no? No le ha podido dar una respuesta y esto lo vemos primero con el cabildo del martes. El martes iba a tomar las decisiones, ha sido extremadamente criticado. O sea, si tú haces una revisión en los medios de comunicación, las redes y toda esta cuestión, entonces sale Vicente Cuellar, adelantan el cabildo para el domingo porque definitivamente el paro en Santa Cruz de alguna manera ha extremado situaciones por la noche, ¿no? Pero en el día Santa Cruz prácticamente ha vuelto a la normalidad. Entonces, un tuit de un cruceño decía, el paro no es que sea detenido, es que sea degenerado, ¿no? Entonces, una semana de extrema violencia, de poquísima respuesta de las autoridades que han conducido a Santa Cruz al paro. Luego ha llegado Tuto Quiroga, hablaba de una ley que cualquiera que conoce un poco, y más aún un ex vicepresidente, presidente, que conoce a la perfección, ha sido presidente nato del Congreso, que conoce a la perfección que para crear una ley se necesitan informes técnicos para la viabilidad de esta ley. El informe técnico lo tiene que dar la instancia pertinente, es decir, el INE, ¿no es cierto? Entonces casi hilarante la propuesta esta, digamos que sacan de último momento de generar una ley porque la ley mata decreto y no sé qué situaciones, ¿no? Por otro lado, hemos visto, Héctor, la violencia extrema. No sí, solamente en el cierre de los cafés. Mira, había el cierre del Café Amé, el cierre de Bianca Flor, ¿no? Donde la Unión Juvenil Cruceñista anunciaba además en sus redes sociales y toda esta cuestión, cualquiera que abra nosotros le vamos a cerrar, humillando, ese video de humillación a los comensales que salían del Café Amé, ¿no? Y bueno, y otras instituciones, sino que me parece lo relevante de esto, ¿no? Que me parece lo más terrible, es la violencia extrema en la que se están dando estos últimos días en las noches. Un chico muere, se le saca el corazón, cosa terrible. Se habla de ajuste de cuentas entre pandillas, una pandilla que quería controlar sobre otra cierta rotonda, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, una medida extrema de ninguna manera debería habilitar a que esto suceda. Lo otro que ha sucedido, Unión Juvenil Cruceñista se acerca a la Casa de la Mujer para pedir que cierre la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer anunciaba o nos contaba que ha tenido más de 152 denuncias de necesidad de ayuda de mujeres por temas de violencia contra la mujer. Entonces uno dice, es increíble, ¿no es cierto?, que exista cualquier instancia en la que sea que impida que una instancia que cuida a las mujeres esté abierta solo porque un grupo de enajenados así lo decide, ¿no es cierto? Entonces, Susana, evidentemente... perdón, no quiero dejar pasar algunas cosas que me estás comentando. Primero, ¿debería entonces concluir el paro? La ministra de la Presidencia presentaba unas cifras. Más de 170 personas que han resultado heridas, hay 4 fallecidos, una pérdida económica que supera los $700 millones. Y esta puntualización interesante que hace sobre el tema de muchos de los cafés que han estado trabajando de forma normal. Muy temprano yo veía, inclusive hasta en TikTok,
la gente transmitiendo en la mañana y todo está normal. Recién en la tarde es cuando se comienza ya a cerrar algunas de las calles, avenidas, comienza a salir la gente para parar Santa Cruz. Otros 8 comités cívicos dicen, bueno, nosotros vamos a iniciar una huelga, pero no vamos a ir al paro. ¿Cómo se evalúa esto? Lo dicho, Héctor, yo creo que el Comité Interinstitucional no ha sabido cómo salir del paro, ¿no? Precisamente porque al retorno de la mesa técnica, el momento que se levantan, esto creo que es bien interesante que la gente lo sepa. ¿Qué momento se levantan de la mesa técnica los representantes de Santa Cruz? El momento de las plenarias, eso lo dice Sergio Cusicanqui, el ministro de Planificación. El momento de las plenarias que es el momento que se tiene que hacer una discusión técnica sobre cómo hacer el ajuste en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una propuesta que va a lograr cubrir todo lo que seguramente se ha presentado, ¿no es cierto? ¿Cómo te vas a levantar el momento que tienes que defender en qué momento se debe reducir o no los tiempos del censo, ¿no es cierto? Es decir, ha sido básicamente para ese momento de la reunión. Bueno, el hecho es que se levantan de la reunión y yo creo que vuelven a Santa Cruz un poco en una situación que no saben qué decirle a la población, porque después de la mesa técnica existen muy pocas declaraciones alrededor del Comité Interinstitucional, muy poca claridad de cómo conducir lo que sigue hacia adelante. Tras bambalinas, a través de ciertos periodistas cruceños, sabemos que hay un grupo que busca radicalizar las medidas, ¿no? Y hay otro grupo a través de tomas de instituciones. De hecho, hubo tomas de instituciones simbólicas, ¿no es cierto? Tanto en impuestos internos como el Canal 7, ¿no? Bolivia TV. Y otro grupo que busca salir del paro. Y ayer el periodista Pepe Romacusi en sus redes sociales ponía, ya se tiene, ¿no?, cómo salir del paro, pedir el censo el marzo del 24, que no sea abril, sino sea marzo, ¿no es cierto? Y la aplicación de los recursos en septiembre del 23. El gobierno ha anunciado que la redistribución de los recursos se va a dar en octubre del 24 con resultados preliminares, así que no dista mucho la propuesta inicial que ellos tenían con lo que la oferta que había dado el gobierno antes de iniciar el paro, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente, digamos, lo que consigue el comité es importante, que la redistribución se haga en 24. Eso no estaba en ninguna planificación, ¿no? Es decir, ¿y qué pasó con el comité desde mi perspectiva? No supo recoger el premio, quiso ir hasta el final de las consecuencias. Y por supuesto, los 8 departamentos que rodean, que también componen Bolivia y que están en el país, hubo ciertas precauciones de muchas autoridades, de muchos comités, etcétera, porque evidentemente estamos saliendo de una crisis económica. Eso por un lado. Y por otro lado, los intereses en los resultados que vaya a emanar el censo, evidentemente son distintos de cada una de las regiones, ¿no es cierto? Entonces ahora hemos escuchado al presidente a esa autoridad cívica en Cochabamba que decía, lo que pasa es que los municipios más pobres ahora tienen una oportunidad de mejorar las condiciones. Eso habría que revisar, Héctor, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los recursos y la forma de aplicación, los municipios que menos desarrollo han tenido, que han perdido población, que son expulsores de población, probablemente pierdan una porción de recursos que les llegan. Entonces, no es cierto lo que acaba de apuntar la autoridad cívica y existe mucha distorsión en torno a esto para lograr la movilización. Lo mismo que en Tarija, ¿no es cierto? El paro cívico. Susana. Tú dices, sí. Yo conversaba con tu antecesor, un analista político también, Paul Coca, y él nos decía, en estos momentos solamente hay 2 caminos que tendrá que evaluar el Cabildo de Santa Cruz de la Sierra, porque el panorama de pronto no es el mismo de hace 2 años, el 2019, porque se han comenzado a escuchar mucho el tema de las comparaciones y decían, no hay punto de comparación, porque es diferente. Las acciones y lo que está pasando no es similar. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué tendría que suceder este domingo? ¿Tendría que levantarse el paro? ¿No se tendría que levantar? Y ellos anunciaban inclusive de que podrían masificar sus protestas. Pero ¿cómo masificarlas cuando hay una situación adversa, digamos, en los otros 8 departamentos?
A ver, yo creo que hubo algunos ilusos que pensaron que podía ser el tema del censo un dispositivo movilizador para todo Bolivia y reeditar las acciones del 19. De hecho, hubo declaraciones en ese sentido. Paul Cocano se equivoca cuando dice que no son las mismas condiciones y que efectivamente, digamos, este dispositivo que fue movilizador en Santa Cruz y que concluye, digamos, con un paro tan extenso, ¿no es cierto?, no es un dispositivo movilizador para los otros, lo dicho en mi anterior intervención, porque definitivamente la aplicación de estos resultados no tiene el mismo efecto en todas las regiones. Entonces, evidentemente, depende de la región en la que yo me ubico, ¿no es cierto?, evalúo qué tanto, digamos, son convenientes o no la aplicación de los resultados. Con esto nadie dice que no se deba hacer ni nada de aquello, sino que cada región evidentemente va a pensar en su propia región. Y es por eso que las reacciones en los otros departamentos siguen siendo tímidas. Existen algunos grupos antimasistas, sin embargo, que por encima de los intereses de su región plantean que existan movilizaciones y toda esta cuestión, apelan nuevamente que la democracia está en riesgo y otras retóricas que nada tienen que ver con lo que se supone que por lo cual es la movilización. Ahora, efectivamente el cabildo, un nuevo cabildo definirá cuáles son las acciones. Hemos visto que hoy día Vicente Cuellar ha decidido entrar en una huelga de hambre, o anoche ha decidido entrar en una huelga de hambre, y existen otros miembros también que han decidido ir a la huelga de hambre. Me imagino que esa es la medida más extrema a la que se puede llegar luego de esto, pero definitivamente seguirle pidiendo a la población, toda la población, aquella que ya no puede soportar un paro. El otro día veíamos imágenes de gente que de verdad llorando dice: yo necesito salir a trabajar, es decir, gente que al volver a un paro a su casa, como pasó con este chico en la moto, se degolla y qué sé yo, ya son situaciones extremas a las que definitivamente ya no se puede seguir sometiendo a Santa Cruz. Entonces, un periodista preguntaba lo mismo que tú: ¿cuál es la medida extrema? Si nos hemos ido 21 días a un paro indefinido, de hecho siguen ahora mismo en un paro indefinido, ¿dónde más? ¿Qué más se le puede pedir a la población? Y yo creo que lo que se debe hacer es encontrar desde las autoridades, desde el Comité Cívico Interinstitucional, una salida razonable. Lo decía, el periodista Pepe Pomacuzzi anuncia que se supone que existe una salida, ¿no es cierto? Y que eso me parece lo más razonable a presentarse en el Cabildo, ¿no? En el marco de los rangos en los que se puede pedir y hacer el censo, que son marzo y abril, que lo pidan en marzo, me parece razonable. La aplicación de la distribución de los recursos, el gobierno anunció que se podían hacer en octubre, que se pidan en septiembre. Esos son marcos razonables de un proceso nuevo de negociación, pero que ya no le puede exigir a la gente que siga en paro. Muy bien. Perfecto, y era el debate, ¿no? Esto es político, esto es técnico, y claro, por eso se armaron todas estas mesas en Trinidad, en Beni. Susana, te agradezco mucho por estar junto a nosotros esta mañana. Gracias a ti, Héctor, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo y un saludo cordial a todo tu público. Buenos días.